Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos a esta conferencia. Esperamos que todo el mundo se haya podido conectar, estemos todos listos. Voy a empezar a compartir mi pantalla con ustedes y arrancamos. Muy bienvenidos. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Los saludo desde las oficinas de Redbox en Santa Fe. Estamos pues invitándolos, vamos a tener una hora y media juntos que vamos a estar compartiendo con ustedes tanto aprendizajes que hemos tenido en esta crisis que estamos atravesando como un modelo justamente para navegar. De eso se trata específicamente el contenido que vamos a estar compartiendo con ustedes. Algunas reglas muy sencillas. En la barra de abajo, como ustedes saben en Zoom o para los que son nuevos, tenemos la opción de un chat. Entonces, cualquier cosa que quieran comentar por ahí, por favor háganlo. Tenemos un equipo que está monitoreando sus comentarios. Y por favor, las preguntas que tengan, háganlas también en ese chat. Y al final vamos a tener un espacio aproximadamente de unos 10 minutos para ir contestando preguntas muy puntuales que ustedes puedan tener. Muy bien, entonces, pues sin más, vamos a arrancar. Muchas gracias a todos por tomarse este tiempo para compartir con nosotros estas ideas. Este es el primero de varios eventos que vamos a tener con ustedes durante esta etapa, que es la más difícil de esta contingencia, donde tenemos que estar encerrados, ya tenemos mucho tiempo encerrados, y por lo tanto necesitamos estar activándonos de diferentes formas, y este tipo de conversaciones pretenden ser no nada más herramientas, no nada más reflexiones, sino también hasta un ejercicio mental para ir avanzando en los retos que nos estamos enfrentando. Para los que no nos conocen, nos presentamos rápidamente. Yo soy Rodolfo Ramírez, el fundador y director general de Redbox. Somos una firma dedicada a la innovación desde hace 18 años. En estos 18 años hemos trabajado prácticamente con todas las industrias. Estos son nuestros clientes principales. Tenemos entretenimiento, consumo, servicios financieros. Y hemos desarrollado un poquito más de 1000 proyectos para 80 compañías en 12 países diferentes. El resultado de esto es que tenemos cerca de 350 soluciones en el mercado, las cuales son desde productos digitales para BBVA, experiencias nuevas, completamente nuevas para Cinépolis, para DHL, para Domino's. Son algunos de los ejemplos que hemos hecho en el pasado y que ahora pues se ven retados y se tienen que reinterpretar a la luz de lo que vamos a estar viviendo. Lo que vamos a compartir con ustedes durante esta tarde es algo que llamamos el Plan Fénix. El Plan Fénix es algo que creamos hace aproximadamente unas 3, 4 semanas a raíz de que muchos de nuestros clientes nos están buscando en estos momentos complicados para ver qué sigue con sus negocios, cómo se reinterpretan, cómo se reconectan. Entonces hemos decidido llamarle Plan Fénix porque todos tenemos que resurgir de esto y el plan es hacerlo juntos. Bien, básicamente vamos a platicar de 4 cosas. Primero vamos a tener una reflexión muy rápida como grupo de qué pasó. Después vamos a revisar el contexto en el que nos encontramos actualmente y qué se espera hacia los siguientes meses. Después platicaremos un poco sobre qué podemos hacer a la luz de estos hechos y finalmente vamos a platicar sobre un plan muy específico, una herramienta que les vamos a compartir para poder entonces navegar los siguientes 18 a 24 meses, que es lo que se prevé que van a ser los tiempos complicados de este suceso mundial que estamos viviendo. Bien, entonces, vamos a empezar rápidamente con la parte de qué pasó. Vamos a empezar con una pregunta muy sencilla. Bien, la pregunta es la siguiente. Quiero que por favor hagan memoria y recuerden cuándo supieron que el mundo había cambiado. Yo les platico mi caso. Nosotros, era un viernes 13 de marzo específicamente, estábamos en una reunión en Kitsania y nos dijeron, ¿sabes qué? Nos están cerrando todos los parques y estamos esperando a ver cuándo tenemos que cerrar México, ¿no? Es la primera vez que nos pasa eso. Saliendo de ahí, yo tenía que ir a dar clase al IPADE, me hablaron, ya no vengas, la vamos a hacer virtual. Y el resto del día fueron llamadas con clientes para empezar a ver cómo reaccionábamos diferente ante las siguientes semanas. Entonces, en ese día fue cuando dije, ya, este mundo cambió por completo para mí. Les voy a pedir que en su chat, por favor, pongan cuándo pasó esto para ustedes. Para algunos puede haber sido una fecha, para algunos puede haber sido un hecho. Por ejemplo, hay gente que nos dice, pues yo me iba a casar, ¿no? Por ejemplo, en tal fecha de abril y ya no pasó, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes momentos que seguramente recordaremos, porque esto es un suceso mundial muy trascendente, y es interesante que reflexionemos cuándo fue. Por favor, tómense medio minuto y compártanos en el chat cuándo supieron que el mundo había cambiado y que ya no iba a ser nunca como lo vimos antes. Bien.
Entonces, en el chat lo van poniendo si quieren y vamos leyendo aquí algunos eh, de sus comentarios. Más que nada es para tener eh, como una reflexión personal, ¿no? Aquí la gente nos dice el 16 de marzo, el 13 de marzo, yo estaba en mi luna de miel en España con plena contingencia, 17 de marzo, nos avisaron que paraba la operación de América, cuando cancelaron todos nuestros eventos, en el aeropuerto con tapabocas, cuando no me dejaron ir al aeropuerto a tomar un avión. Entonces, fíjense cómo es interesante, ¿no? La fecha siempre está ligado a un hecho que cambió. Entonces, ahora, pues esta es la realidad que nos tenemos que enfrentar. Échenle un ojo al chat, está bien interesante lo que la gente está compartiendo. Entonces, a la luz de esto, tenemos que reaccionar. Y de eso se trata la conversación que vamos a tener a continuación. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? A ver, la disrupción nos cayó encima. Nosotros, en este tema de innovación, hace 5 años se puso de moda el término disrupción. Los clientes llegaban con nosotros y nos decían, ¿sabes qué? Quiero hacer disrupción, quiero generar disrupción en mi categoría, en mi industria, en mi país. Y resultó que la disrupción no necesariamente se concretó así, sino que nos llegó por todos lados. Ahorita cualquier análisis lo que dice es que la crisis que estamos enfrentando es más grave que la suma de la del 2009, la del 11 de septiembre y muchos otros eventos. Entonces la disrupción nos cayó encima en todas las dimensiones posibles. Ahora, la pregunta que tenemos que contestar juntos es ¿qué debemos y qué podemos hacer? Porque los hechos no los podemos cambiar. ¿Bien? Lo que podemos cambiar son nuestras acciones hacia adelante. Entonces, lo que tenemos que hacer es reaccionar ya. Cada día que pasa cuenta, tenemos que reaccionar rápidamente, esencialmente en 2 dimensiones. Uno es, tenemos que estar respondiendo ante los problemas que tenemos de manera muy clara de frente, y después tenemos que reinventarnos para cuando la nueva normalidad suceda, que eso va a ser en algunos meses hacia adelante. Entonces, tenemos que estar pensando bajo esta dualidad. Les ponemos una cita de un autor, seguramente lo conocen, que se apellida Harari, un autor que se hizo muy famoso porque hace algunos años saca un libro que se llama Homo Deus y que da una historia de la humanidad desde diferentes perspectivas económicas, sociales, antropológicas, etcétera. Y en una entrevista con el Financial Times hace 3 semanas dice algo que resumimos como que sí, la tormenta pasará, la humanidad sobrevivirá, la mayoría de nosotros seguiremos aquí, pero es un mundo completamente diferente al que nos vamos a encontrar. Entonces, sobre eso tenemos que estar pensando y sobre eso vamos a estar trabajando esta tarde. Lo que nosotros les recomendamos es que tenemos que innovar, definitivamente, es un must, pero tenemos que hacerlo de acuerdo a los diferentes momentos que vamos a estar viviendo hacia adelante. ¿Okay? Este es un proceso que puede tomar hasta 24 meses. Este proceso va a terminar el día que haya una vacuna y podamos regresar a la vida normal. Y puede tomar entre 18 y 24 meses. Y de hoy a esa fecha va a haber diferentes cosas. Va a haber una etapa donde vamos a estar muy tensionados, después donde se van a aligerar algunas restricciones, donde después vamos a empezar a asomarnos un poco otra vez al mundo y finalmente ya vendrá un proceso de transformación. El que tú puedas tener acciones para cada uno de estos momentos es lo que te va a permitir construir soluciones y un nuevo modelo de negocio para responder a ese mundo que viene. Y eso es justamente lo que vamos a compartir con ustedes, que es lo que llamamos el Plan Fénix. Y lo que les vamos a dar aquí es una estrategia para poder navegar los siguientes 18 a 24 meses que tenemos por delante. Bien. Ahora, ¿por qué es importante tener estas reflexiones? 2 cosas. La primera es porque debemos mirar hacia adelante. Hoy estamos inundados de noticias malas, de cosas que están pasando hoy, de especulaciones. Yo no sé cuál sea su caso, pero el mío es que mi rutina de todos los días son 15 minutos de pánico cuando despierto, ¿no? Entonces yo en la mañana abro los ojos y tomo el periódico y tengo 3 o 4 fuentes que ya seleccioné que son las que me van a estar informando y entonces te congelas, dices, todo está terrible y el cuerpo se congela. Pero lo que tenemos que estar haciendo es, para descongelarlo, es pensar hacia adelante, ¿bien? Y la otra es que el pensar hacia adelante, ¿qué creen? Es bueno hasta fisiológicamente para nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque hoy estamos atrapados en señales de crisis y necesitamos un break. En esta imagen que les muestro, lo que enseño es algo muy sencillo. Nuestro cerebro está conformado por 3 sistemas. Tenemos el sistema reptil, que es el que cuando nos da sed, pues tomamos agua, cuando estamos incómodos en la silla nos movemos, etcétera.
Tenemos el sistema límbico, que es el que reacciona cuando sentimos algún tipo de peligro, y después está la corteza prefrontal, que es la azul, que es en la que pensamos. En la vida normal nos movemos casi todo el tiempo en la parte azul pensando, a menos de que haya algo que nos alerte, alguien que se nos cierre en la calle, vemos algo que nos amenaza, entonces entramos en crisis. ¿Bien? Ahora, por el momento tan complicado que estamos viviendo y por toda la información negativa que nos cae, nuestro cerebro está todo el tiempo en crisis. Entonces necesitamos liberarlo del cortisol, tenemos que regresar a que nuestro cerebro piense y créanme, hasta a nivel fisiológico les va a hacer bien ejercicios como este que vamos a tener en este momento. Muy bien. Dicho lo anterior, vamos a ubicarnos un poco sobre el contexto. Aquí lo que tenemos es un compendio de información que hemos visto en varias fuentes y que nos lleva a ciertas conclusiones. Lo primero que les vamos a recomendar es que estén ustedes monitoreando grandes tendencias que nos van a estar afectando. Nosotros consideramos que hay 4 importantes. Bien, la primera, ¿qué va a pasar a nivel geopolítico? Va a haber diferentes cambios. Entonces, el Estado está tomando un papel muy interesante en todos los países. No hay país que lo haya hecho bien. Entonces, la posición que están teniendo y la relación entre ellos se va a replantear hacia el día de mañana. Después, el comportamiento humano, pues obviamente se va a ver afectado. La buena noticia es que es temporal. Sí, a ver, dentro de un mes que salgamos a la calle y nos juntemos con gente, ¿cómo vamos a estar con tapabocas, lavándonos las manos todo el tiempo con desinfectante? Okay, eso va a ser temporal. Cuando haya una cura vamos a regresar a la normalidad. Entonces vamos a ver algunos patrones temporales. A nivel regulatorio también muchas cosas, restricciones de movilidad, no viajes, muchas cosas vamos a estar viendo. Y finalmente la tecnología como un facilitador en temas de continuidad y de seguir adelante. Entonces, tengan en cuenta estas 4 grandes dimensiones y vean cómo van cambiando en el tiempo. ¿Bien? Eso es a nivel global. Ahora, ¿qué está pasando en México? Nos dimos a la tarea de ver más de probablemente 40 reportes entre calificadoras, bancos, consultoras, etcétera. Y lo que nos dimos cuenta es que hay 3 dimensiones que tenemos que estar considerando. La primera es la dimensión económica. Bien, la dimensión económica, como pueden ver, estaba pues más o menos en una situación entre neutral y crítico cuando empezó el año, y es como una montaña que tenemos que escalar. Entonces se ha ido complicando, complicando, complicando. Hoy, por ejemplo, reportaron los resultados del PIB del primer trimestre, ya vamos menos 3.4 y todavía nos falta la caída fuerte que se espera para julio. Entonces, a nivel económico, todo el año va a estar complicado. Hasta el siguiente año empezaremos a ver algo de recuperación. Después, otra dimensión que estamos viendo es qué pasa con el tema de salud. Entonces, el tema de salud, pues, de repente se disparó. Ahorita estamos entrando justamente a la etapa más complicada y esto podría estarse estabilizando, más o menos estabilizando, hacia junio, julio. Hay algunos analistas que dicen que podría haber una segunda ola hacia finales de año, entonces esta curva podría cambiar. Y finalmente, estamos analizando qué pasa con el estado de ánimo social. Entonces, el estado de ánimo social, como pueden ver, es la curva pues, que está más deprimida de las 3, ¿no? Entonces, el ánimo social está complicado. Y además, le sumamos toda la situación política y social. Aquí tenemos una tabla de la gente de Integralia, que lo que nos muestra es que el tema de concentración de poder, certidumbre jurídica, conflictos sociales, ineficacia gubernamental, pues solamente van a tender a agravarse. ¿Bien? Entonces, aquí la pregunta es, si todo se ve tan difícil de forma inmediata, ¿es el mejor momento para pensar a futuro a innovar? Ahorita Esteban de mi equipo me va a ayudar a sacar una encuesta y les pedimos que la contesten. Para nosotros es importante ver cómo está el ánimo de la gente, porque naturalmente hay gente que dice, pues vamos, tenemos que seguir adelante, pero hay gente que dice, no, en este momento simplemente hay que aguantar el aire un rato como si estuviéramos abajo de la alberca y entonces lo vamos a superar. Entonces, no sé si lo alcanzan a ver, ahorita estamos viendo cómo se mueve. Entonces, 98% de la gente, vamos cerca de 350 votos, dicen que sí es momento, y tenemos un 2% que dice no, no es momento para hacerlo. Cada quien tendrá sus motivos, pero lo que estamos viendo es que la mayoría dice, claro, tenemos que seguir avanzando a pesar de que las cosas son difíciles. Porque vamos, históricamente como mexicanos no es la primera vez que se ponen difíciles. Sí es la más complicada de todos, pero ya hemos de alguna forma experimentado en otro nivel situaciones complicadas hacia el pasado. Entonces voy a cerrar la votación. ¿Ok? Entonces,
Ahora sí, platiquemos qué podemos hacer. Desde noviembre del año pasado, nosotros nos dimos a la tarea de reunir a un grupo de gente que respetamos mucho de diferentes backgrounds. Hicimos un evento justamente a principios de diciembre del año pasado, porque estaba terminando el primer año del nuevo gobierno, los resultados del año pues, no eran buenos y creíamos que estábamos en una crisis, ¿no? No teníamos idea de lo que se nos venía encima en ese momento. Entonces, en ese momento, reunimos a esta gente y les hicimos una pregunta, les dijimos, a ver, en un entorno de crisis, ¿en qué tendríamos que estar pensando? Y en ese momento nos dieron respuestas. ¿Okay? Les comparto algunas de las personas que nos acompañaron. Teníamos directores generales de empresa, Sabritas, Cinépolis, Sportsworld, Monte de Piedad, teníamos consejeros de grandes empresas y gente de academia, teníamos gente del ecosistema emprendedor. Entonces, en ese momento les planteamos las preguntas, nos dieron algunas recomendaciones y con muchos de ellos hemos seguido en contacto para actualizar esas recomendaciones. Entonces, lo que ellos nos dicen que debemos tener en cuenta para navegar durante los siguientes meses en la crisis es lo siguiente. Lo primero, esto es bien interesante, esto nos lo decía uno de nuestros consejeros que se llama Sergio Fonseca, dice, a ver, aunque haya gente que cree que el gobierno nos está generando incertidumbre, no es cierto, ¿ok? No estamos en un tema de incertidumbre con el gobierno. El gobierno ha sido consistente desde la campaña. El gobierno tiene sus proyectos y tiene su ideología, y nada más importa. Y vamos, ahorita esta prueba brutal que está cayendo no los está cambiando, no le está haciendo cambiar de opinión. Entonces, todo el ruido mediático tiene que manejarlo, como dicen los americanos, con un granito de sal. No se distraigan tanto por lo que dice ese señor todas las mañanas, porque no va a salir nunca de sus ideas. Por lo tanto, hagamos ese ruido o minimicémoslo, no lo podemos eliminar, pero minimicémoslo, porque no hay un factor de incertidumbre por parte del gobierno. La incertidumbre viene de otros factores. Esa es la primera recomendación. La segunda, esta es interesante, nos lo decía la gente de Sportsworld, es que cuando leemos estadísticas, las estadísticas son oportunidades para movernos hacia adelante. Por ejemplo, una estadística que sale ahora en los temas de salud es que 7 de cada 10 adultos en México tienen problemas de obesidad. Entonces, cuando la gente de Sportsworld lee eso, lo que está viendo es una oportunidad de generar más formatos de gimnasios, además de los que ya tienen otros de bajo costo, otros móviles, entonces solucionar ese problema. Entonces, cuando tú veas una gráfica que dice que hay un problema grave, esa es una oportunidad que un negocio puede tomar. La tercera recomendación, y esta es importantísima, es que reflexionar es un privilegio y es una obligación en este momento. El tema de quédate en casa ha dejado claro las diferencias sociales en este país. Los que tenemos la bendición de poder estar protegidos en casa todo el día, ¿ok? Es la clase media y la clase alta. La clase media, baja y baja tiene que estar allá afuera, repartiendo, cuidando edificios, cortando pasto. Entonces, los que sí tenemos el privilegio de estar en casa, lo que tenemos que hacer justamente es pensar cómo vamos avanzando a nivel personal, profesional, ¿ok? Y social. Es muy importante que aprovechemos este tiempo para reflexionar cómo vamos a cambiar en estas 3 dimensiones y cómo vamos a mover este país hacia adelante. Y la última recomendación, perdón, se congeló un poquito mi computadora, un segundo, es que esto es bien importante, los que resuelven las cosas siempre, históricamente, es la gente a quien le importan las cosas. Entonces, ¿quién nos va a sacar de esta crisis? Nosotros mismos. Esto es una reflexión que es muy importante que quiero que se lleven. Entonces, el hecho de esperar un milagro del gobierno, el hecho de esperar que otros se organicen y lo hagan, eso no va a pasar. A los que nos importan las cosas somos los que vamos a hacer que las cosas pasen. Entonces, en nuestras manos está sacar adelante hoy a nuestros negocios, a nuestras familias, a nuestros equipos de trabajo y también a la sociedad, porque la forma en la que nos organizamos como sociedad tiene que cambiar ya a raíz de esto que estamos experimentando. Ahora, estamos viendo que todas las industrias van a estar afectadas. Aquí tenemos un mapa, no se preocupen, la información se las vamos a compartir, esto es simplemente como una visión muy rápida de cómo todas las industrias van a estar afectadas.
Algunas de ellas van a tener un menor impacto y otras van a tener un mayor impacto naturalmente, ¿no? La parte de salud no está tan impactada, mientras que la parte de hospitalidad está gravemente impactada. Las buenas noticias es que todas tienen posibilidad de recuperarse y seguramente han leído en diferentes foros que hay tres tipos de recuperación, ¿no? La recuperación en B, que tomaría unos 6 meses, la recuperación en U, que puede tomar un año, año y medio, y la recuperación en L o incluso en W, donde nos mejoramos un poco y nos volvemos a enfermar, nos mejoramos un poco y nos volvemos a enfermar, que tomaría hasta 3 años. Entonces, de que hay recuperación, la hay, simplemente es un juego de tiempo. Esto es importante. La recuperación va a empezar en cuanto te pones a trabajar en ella. Entonces, oye, la cosa está mal, esto de recuperar no está bien. Si tú empiezas a trabajar a partir de hoy, entonces eso es lo que nos va a ayudar a avanzar rápidamente. Bien. Nosotros tenemos clientes que ya están en esto y que nos están inspirando y que nos están invitando a estos procesos donde dicen, mi curva no quiero que sea una W, quiero que sea una B o quiero que sea una L cuando mucho, no quiero salir rápido de esto. Entonces, por ejemplo, con clientes en la parte de salud, lo que nos están pidiendo es cómo les ayudamos a acelerar sus consultas y la venta a distancia, ¿no? Entonces, cómo la figura del representante, en lugar de que vaya a ver al médico, ya lo hace de manera digital. Y cómo ya no tiene que ir el paciente físicamente a una consulta. Por ejemplo, nuestros clientes de retail nos dicen, oye, ¿cómo voy a hacer mi customer físico ahora que vienen restricciones nuevas del COVID? Ahora que la gente tiene que manejar sana distancia y poca gente en los lugares, etcétera. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que mis espacios físicos puedan adaptarse a eso? Otros nos dicen, ¿cómo reactivo a mis clientes? Entonces, se va a abrir el mercado nuevamente y ellos van a estar muy cautelosos y muy preocupados. Entonces, ¿cómo los reactivo? Otros muy interesante que ahora el home delivery, como saben, pues está creciendo exponencialmente. Entonces ellos lo que nos dicen es, yo estoy en este juego, pero lo que quiero es ganarlo. Le quiero ganar a todos los que están allá afuera. ¿Qué puedo hacer diferente? Y finalmente hay clientes que nos dicen, quiero nuevos canales. Entonces ya me di cuenta que mi canal tradicional de llegar a un Oxxo, a un Walmart y un poquito online no es suficiente. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Entonces, esta lámina es simplemente una representación de cómo las empresas en México ya están empezando a moverse en diferentes dimensiones para atacar el problema. Ahora, este tema de innovar también tiene una parte bien positiva. Aquí les mostramos una gráfica de la gente de Bain, donde ellos analizaron después de la crisis del 2009, qué pasaba con las empresas que invertían en innovar o que se dedicaban parte de sus esfuerzos a innovar. Y pueden ver bien interesante cómo, pues a final de cuentas, se recuperan y pasados varios años, entonces, incluso crecen, mientras que las que se quedaron con el negocio como siempre y solamente se defendieron, pues no crecieron y la mayoría desaparecieron. Entonces, el meternos a innovar en esta época es indispensable. Una vez más, ¿cuándo nos vamos a recuperar? Bien, pues bueno, eso dependerá de cuándo te pones a trabajar en ella. Ahora sí, vamos a entrar a la parte más práctica, donde les vamos a compartir diferentes herramientas para poder ir avanzando. Para poder hacer un plan con sus organizaciones, con sus equipos, hemos preparado un plan que está compuesto por 5 diferentes elementos. El primer elemento en el que tienen que trabajar ustedes es en el de construir una nueva narrativa. ¿Qué es este tema de la narrativa? Muy sencillo. Es cuando se reúnen con sus equipos y dicen, ¿qué estamos viendo hacia adelante? ¿Okay? Las cosas van a estar bien, las cosas van a estar mal, no sabemos. Entonces, el poder tener una historia que contarse internamente y también que contarle a sus clientes es súper relevante. Y de eso se trata la narrativa. Bien. Ahora, cuando armamos narrativas, hay 3 formas de hacerlo. ¿Ok? La primera fórmula es cuando nos llenamos de malas noticias, ¿bien? Vemos la evidencia de que las cosas están muy mal y entonces las narrativas que tienen los grupos de trabajo, las compañías, son defensivas y negativas. Y eso es lo que nos está pasando a muchos. Oye, más infectados, más problemas, no hay dinero, esto va para largo. Y ves números del INEGI, ves números del PIB, ves números de calificadoras y entonces dicen la cosa está terrible, ¿no? Y eso es lo que le está pasando a mucha gente. Esta no es la que debemos seguir. Ahora, si nos vamos del otro lado, de manera totalmente contrastante, la otra es, vamos a pensar que el futuro va a ser mejor, ¿ok?
ignoramos la realidad y entonces vamos a tener una narrativa que sí es muy romántica y es muy idealista, pero que no es realista. Por lo tanto, se nos va a caer rápidamente. Entonces, esta fórmula también la tenemos que olvidar. Lo que les recomendamos es la fórmula 3, ¿ok? ¿De qué se trata esta? Se trata de crear, primero decir, ¿qué queremos lograr a través de esta transformación, de estos meses que vamos a experimentar? Después, seamos realistas con los obstáculos que podemos enfrentar, pero también busquemos evidencia de cómo se pueden resolver. Y eso nos va a dar una nueva narrativa. Entonces, tiene que sentarse con sus equipos y pensar qué quieren ser cuando todo esto acabe, ver cuáles son los retos que se están enfrentando, pero también ver quién lo está haciendo bien, porque eso es un impulsor interesante para que cuando platiques con tus equipos, la conversación sea, claro que va a estar difícil, pero no es insalvable, y vean lo que han hecho otros y lo que podríamos lograr nosotros. Les voy a compartir algunos ejemplos de la evidencia que sustenta cómo se le están dando la vuelta a estos obstáculos. Por ejemplo, uno de nuestros clientes, que estimamos mucho, la gente de Mave, ellos y varias empresas están dedicando sus capacidades a ayudar a los retos del sector salud. La gente de Mave, por ejemplo, creó un device que lo que hace es que aísla al paciente para que no haya dispersión entonces de líquidos, y también una parte que es un split para los respiradores. Entonces ellos pararon su producción, reenfocaron muchas de estas soluciones y hoy están apoyando a 12 países. Y todos sus proveedores están levantando el teléfono y les dicen cómo me sumo. ¿Ven? Entonces, esta es una evidencia de cómo las compañías le están dando la vuelta. ¿Qué más está pasando? La iniciativa privada no se está paralizando, está reaccionando ante la crisis. Esta noticia interesantísima de que entonces el BID con el Consejo Mexicano de Negocios están trayendo préstamos para las empresas pequeñas, es una gran iniciativa y seguramente van a venir más. Estamos viendo cómo las empresas y la organización civil están ayudando de manera interesante, por ejemplo, desde Teletón, que dice, pues yo tengo aquí gente que te puede dar consultas médicas por teléfono o apoyo psicológico, empresas como PISA en Guadalajara, que está donando kits, ¿no? Y antes de que salgan los kits, los empleados van y le ponen una nota a la gente del sector salud deseándole suerte, que se cuiden. Iniciativas como Agrega, que está en línea, chéquenla, donde puedes entrar y entonces donar para que la gente que esté en situación de calle, ¿no? O la gente que vende helados, ¿no? O flores o tortas y que hoy no tiene venta, entonces pueda ir ahí y tenga un recurso para comer. Y finalmente, esto es bien interesante, estamos viviendo el mayor esfuerzo coordinado en la historia de la humanidad. Tenemos a la gente más brillante de este planeta, en muchas dimensiones, trabajando para resolver el problema. Por ejemplo, hoy sale la nota en que por primera vez Google y Apple se reúnen para generar diferentes aplicativos para que puedas estar monitoreando posibles brotes para poder controlarlos mucho más rápido. Se suma el Banco Mundial, se suman investigadoras, se suman médicos, se suman farmacéuticas. Entonces, no tenemos una fecha clara de solución, pero la buena noticia es que hay mucha gente pensándolo y además de manera coordinada. Entonces, sí, el reto es muy complicado. El reto parece que nunca nos había sucedido, y así es, pero tampoco nos había sucedido que tantas causas y tantas fuerzas se estén alineando para solucionarlo. ¿Ok? Entonces, lo que tienen que hacer es pensar cuál es la narrativa que van a tener con sus equipos. Aquí es donde ustedes van a sacar sus teléfonos, ¿ok? Y le van a tomar una foto a este formato. Este es un formato de trabajo que van a ustedes a trabajar con sus equipos. Y se van a hacer esas preguntas. ¿Qué queremos ser cuando salgamos de aquí? ¿Cuáles son los retos que estamos enfrentando? Y después vamos a coleccionar todo lo que vemos positivo allá afuera que está ayudando a que este problema tenga alguna solución en algún punto. Y eso te va a dar una nueva narrativa. Por ejemplo, en el caso de Redbox, lo que nosotros estamos pensando es que tenemos que seguir adelante. O sea, nuestro propósito transformador es que esta coyuntura es una oportunidad de reinventarnos por completo como negocio. Entonces, la narrativa es, sigamos adelante. Vamos a probar cosas nuevas, unas fáciles, otras complicadas, unas rápidas, otras lentas, pero vamos a seguir adelante. ¿Ok? Entonces, la primera tarea que les dejo es que una vez que le hayan tomado foto a esto, el día de mañana lo comparten con sus equipos y tengan una conversación, que ojo, es una conversación de 15, 20 minutos, ¿eh? No le dediquen más tiempo, no es una cuestión de una hora o de dos. Imagino lo fastidiados que están todos de juntas en Zoom. Entonces, háganlo rápido,
porque esto es un work in progress. Lo tienen que ir revisitando más o menos una vez al mes, pero eso lo que les va a permitir es tener como equipo una esperanza objetiva sobre el futuro. Bien, ese es el primer componente. Ahora, el segundo punto que tenemos que tener claro es cuáles son las etapas que vamos a estar atravesando en estos 18 a 24 meses. Bien, son 4 momentos los que nosotros identificamos y les recomendamos que nos van o que vamos a estar transitando para llegar a este mundo post-pandemia. Bien, si estamos hoy en la mera reacción y a la vuelta de este periodo de tiempo vamos a llegar a la reconstrucción, tenemos que reconocer diferentes etapas. La primera es la que estamos viviendo. Es una etapa que le hemos llamado de tensión. Y aquí, como pueden ver en la lámina, dice es que nos tenemos que adaptar a todos los cambios que están pasando. Y es la etapa más difícil porque es donde se concentran los efectos de la pandemia. Aquí es donde vemos que el número de infectados, de fallecidos, etcétera, se está incrementando, las camas de hospitales están desapareciendo, los trabajos se están perdiendo. Esta es la época donde más estresados vamos a estar. Por eso es bien importante estar pensando hacia adelante. Bien, esa es la primera etapa. La segunda etapa, calculamos que podría suceder hacia el siguiente trimestre, que le hemos llamado el descongelamiento. Aquí es donde va a empezar a haber una especie de recuperación, es donde nos vamos a asomar de nuestras madrigueras y vamos a empezar a hacer algunas aventuras allá afuera. Va a ser muy lento. De ninguna manera vamos a estar como en marzo, pero por lejos, ¿ok? Pero empezamos a tener ciertas libertades, ¿no?, que estamos ganando. Y finalmente, hacia final de año, puede venir una reactivación. Entonces, hacia final de año podríamos tener una vida que se parecía a lo que tuvimos antes, pero con un volumen de actividad mucho más bajo. Nuestra estimación es que lo que hubo de actividad, por ejemplo, en las primeras semanas de marzo de este año, cuando lleguemos a final de año va a ser 40-50% en el mejor de los casos para este trimestre. Pero ya va a haber mucha más actividad. Y a partir de ahí, todo lo que es de 2021 al 2022, entonces ya vendría una curva de recuperación y ya muchas de las variables estarían conocidas para poder pensar qué sigue hacia adelante. Esto lo estamos ligando también nosotros a el tema económico. Entonces, lo que estamos viendo es, pues ahorita nos caímos un menos de 4 y pico por ciento. Hacia el siguiente trimestre vamos a tener una caída todavía mucho más dura y después ya vendrá poco a poco la recuperación. Ahora, esta pregunta es importante tenerla en mente. ¿Qué pasa si desafortunadamente hay un segundo brote y nos mandan otra vez a casa y se para la actividad económica? Lo que va a suceder es que tenemos que repetir la fórmula de las primeras 3 partes. Vamos a regresar otra vez a un momento de tensión, otra vez poco a poco se van a abrir las cosas y finalmente vamos a tener una libertad mayor. Entonces, esta fórmula que les vamos a compartir, esperemos que no, pero si llegamos a eso, se tiene que repetir una vez más en estos 3 momentos. Bien, entonces, ya tenemos nuestro propósito transformador, ya tenemos un mapa de qué va a estar pasando en diferentes momentos. El tercer punto es, pues, entender específicamente qué va a pasar en cada uno de estos momentos, es decir, cuál es el impacto que vamos a estar experimentando. Entonces, lo que va a pasar en estas diferentes etapas que platicamos, lo que nosotros les recomendamos para facilitar las cosas es que estén pendientes de 3 dimensiones. ¿Qué va a estar pasando para cada una de ellas en el entorno político y social? ¿Okay? ¿Cuáles van a ser los elementos más relevantes y que más nos van a afectar? Después, tienes que ver específicamente esto, cómo va a impactar la categoría en la que tú te mueves. Y finalmente, tienes que ver qué cambios va a tener tu consumidor. Bien, esas son las 3 dimensiones que tú tienes que analizar para cada etapa. Entonces, cuando llegue el momento de hacer mi plan para la etapa de tensión, veo qué pasa en las 3. Para la parte de descongelamiento, mismo ejercicio, para reactivación y para la transformación final. Les pongo un ejemplo. Imagínense que trabajáramos nosotros en la industria de consumo, de productos de consumo, y hiciéramos ese análisis rápido. ¿Cuáles son las variables que nos encontraríamos? Por ejemplo, a nivel político y social, esto lo estamos viendo ahorita, hay un tema de números alarmantes que están aumentando todos los días, la tensión económica se está complicando muchísimo y hay un factor de paralización política.
Entonces, ¿qué significa eso? Pues que la atención de la gente es prácticamente inexistente porque todas estas preocupaciones nos tienen saturados. Si fuéramos consumo, ¿qué estaría pasando en la categoría? Pues vemos que la gente sí está comprando más, pero está comprando esenciales. Eso nos los han compartido nuestros clientes de consumo. Entonces, muchas veces los productos que les dejan más margen y muchas extensiones o productos muy sofisticados no se están comprando, sino más bien se está comprando lo básico. También estaríamos experimentando que los canales son otros el día de hoy. Y también estaríamos experimentando como compañía de consumo que los costos de fabricación se nos subieron, porque la cadena de abasto de la cual dependemos, pues se ha visto afectada dentro de lo que está pasando. Y finalmente, viendo a nuestros consumidores, pues, ¿qué le pasa a nuestros consumidores? Pues hay un tema de secuelas de aislamiento, ya la gente está cansada, está aburrida, está desgastada, las prioridades ahora son diferentes, ¿no? El tema de sanitización es súper importante y las necesidades en casa están cambiando. Ahora tienes necesidades nuevas en casa de entretenimiento, de relajación, de trabajo, etcétera, que antes no tenías. ¿Bien? Entonces, si haces un análisis, te vas a encontrar que eso es lo que tú lo que te vas a estar encontrando en esta primera etapa. Y eso lo tienes que hacer por cada etapa. ¿Bien? Para poder hacerlo, lo que les recomendamos, ¿no? Para que ustedes puedan hacerlo por su cuenta, naturalmente los podemos ayudar si ustedes gustan, les podemos compartir las fuentes de información que usamos, etcétera, pero esencialmente la recomendación es, ¿cómo entiendo el factor político y social hacia adelante? La recomendación es, investiga en medios masivos profesionales, sigue analistas políticos confiables y reportes de calificadoras y de bancos. Eso es lo que te va a dar una muy buena idea de lo que está pasando. Aléjate de redes sociales. Es lo más tóxico que hay en este momento porque cualquier persona está opinando. Entonces tenemos gente que no es médico diciendo, dando proyecciones de cuándo van a encontrar la vacuna. Tenemos, vamos, es un circo allá afuera. Entonces tienes que seguir medios masivos profesionales. Nosotros, por ejemplo, seguimos al Economist, nosotros seguimos a Financiero, etcétera. Entonces ese es el tipo de medios que tienes que estar monitoreando para tener una buena foto de lo que pasa en el entorno político y social. Ahora, en el tema de la categoría, ¿qué puedes ver? Nuestra recomendación es que consultes los reportes que están generando las grandes consultoras, por ejemplo, KPMG tiene uno muy bueno, y casas de investigación. Ellos están haciendo proyecciones interesantes de qué está sucediendo y qué va a suceder en los siguientes meses. Algo bien positivo que está pasando en esta época es que todo el mundo está abriendo su información. Casi siempre esa información cuesta. Nosotros constantemente estamos comprando esa información, pero en este último mes, todos nuestros proveedores de información nos dicen, ahorita no te la voy a cobrar, y es más, está abierta para todo el público. Entonces, aprovéchalo. Perdón. Aquí les vamos a dejar en la presentación que les vamos a compartir una lista de recursos que son los que hemos encontrado muy interesantes. Como les platicaba, desde consultoras, periódicos, consultorías, universidades. Entonces, hay diferentes fuentes que ustedes pueden visitar por su cuenta y obtener esta información. ¿Ok? Ahora, para ver la parte de cambios en el consumidor, mucha gente cree que es como una bola negra o como una bola mágica y nadie sabe qué va a pasar. No está tan complicado, ¿eh? Ver qué viene en cuanto a los cambios en el consumidor. Y lo que les recomendamos es un ejercicio que resulta hasta divertido, para ver cómo vamos a cambiar como consumidores. Ahí les va. Tomen su teléfono, ¿bien? Y entonces en su teléfono, como dice el texto, vean de las aplicaciones que tienes, cuáles ya no estás usando. Por ejemplo, en mi caso, obviamente Waze es un ejemplo, ¿no? Ya no lo estoy utilizando. ¿Cuáles son nuevas? Ah, pues ahora tengo unas de productividad para poder enfocarme mucho más. ¿Cuáles cambiaron de uso? Por ejemplo, Sportsworld. Entonces, ya no lo uso para ver a qué hora hay cierta clase en uno de los clubs, sino más bien en qué clases virtuales hay ese día para aprovecharlas. ¿Okay? Entonces, hagan ese ejercicio. Además, les digo, es hasta divertido, porque eso lo que te permite es ver cómo están cambiando tu comportamiento y luego eso extrapólalo a la gente que es tu consumidor. Entonces, van a ver cómo en cada etapa es diferente. Porque cuando nos dejen salir un poco a la calle, seguramente va a haber aplicaciones que te dicen, a ver, este restaurante sí está abierto y hay tantos lugares, ¿no? O aquí están los protocolos de limpieza, o muchas cosas que antes no teníamos acceso. Entonces, en la medida que tú hagas ese ejercicio en ti mismo de cómo cambian los patrones de consumo,
llévalos a la gente a la que sirves y te vas a dar cuenta entonces cómo tienes que reaccionar hacia las siguientes etapas. ¿Ven? Una cosa que hemos visto en diferentes análisis es que a lo largo del tiempo, es decir, cuando todo esto acabe, en realidad no va a haber nuevos comportamientos. Todo este tema de obsesión que vamos a tener con limpieza, desinfección, etcétera, va a pasar. ¿Ok? Pero lo que sí va a suceder es que había muchos que se van a acelerar. Y el que todo el mundo conoce es, por ejemplo, las compras en línea. ¿Qué pasaba con las compras en línea? En Estados Unidos crecían 1 punto anualmente. Durante el último trimestre crecieron 10%, ¿no? Es decir, en días está creciendo lo que crecía en años anteriormente. Entonces, simplemente hay que ver qué comportamientos se están acelerando. La parte de cambios en el consumidor yo creo que es de las más interesantes y de las más evidentes para tomar en cuenta. Ok. Entonces, ya que tengo mis 3 factores estudiados, ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues me tengo que poner a trabajar. Ya tengo, como platicamos, mi narrativa, ya sé los momentos, ya sé qué va a estar pasando, es decir, ya tengo un escenario de qué va a estar pasando en cada uno de los momentos, y ahora lo que tengo que hacer es accionar. Con lo primero que tienes que empezar es preguntarte, ¿qué necesita tu organización y qué necesita el mercado al que sirves en cada etapa? Y tienes que contestar con una palabra. Esto es muy interesante porque pone a prueba su capacidad de síntesis, pero te permite saber en qué te tienes que concentrar durante ese momento. Por ejemplo, en este momento de tensión, tu equipo de trabajo, tu compañía, ¿ok? ¿Qué necesita? ¿Necesita certidumbre? ¿Necesita claridad? ¿Necesita relajarse? ¿Qué es lo que necesita tu equipo de trabajo? Esa es una dimensión. Y la otra dimensión es qué necesitan la gente a la que sirves, a tu mercado, a tus consumidores. Por ejemplo, en el caso de Redbox, ¿qué necesita mi organización? Yo como líder de la organización, lo que ellos necesitan es transparencia de lo que está pasando y de las decisiones que se están tomando. Y también necesitan visibilidad de qué vamos a estar haciendo durante las siguientes semanas. No puedo prometer qué va a pasar en meses, pero sí en semanas. Entonces, lo que necesita mi equipo es certidumbre. ¿Qué necesita el tuyo? Ahora, la gente a la que servimos, nuestros clientes, ¿qué es lo que necesitan en este momento? En este momento lo que necesitan es inspiración, que es una palabra que utilizamos constantemente en Redbox, que son referencias. ¿Cómo lo están haciendo allá afuera? Necesito más que nunca esa información para poder tener algunas piedras, ¿no? De donde, como si estuviéramos escalando una pared, de las cuales aferrarme para poder seguir escalando. Entonces, eso lo tienes que contestar y el reto es que lo hagas con una palabra para que entonces a ti y a tu equipo les quede claro. Aquí es donde sacan otra vez su cámara y este es el segundo formato con el que trabajarían con sus equipos. Entonces, es muy sencillo. Van a escribir cuál es la etapa en la que están hablando, si es la etapa de crisis como ahorita o si es la etapa de reactivación, etcétera. Y después, en una sola palabra, ¿qué necesitamos interno y externamente? Esto lo tienes que revisar cada etapa. Entonces, cada trimestre, vuélvelo a visitar para que tengas muy claro qué tienes que darle como líder a tu equipo y qué tienes que darle, en una palabra, a tu mercado para poder tener enfoque. ¿Bien? Es muy sencillo, pero es muy poderoso el poder tener claro entonces qué necesito tener en una palabra en estas 2 dimensiones. Bien. Ahora, ya que sé, por ejemplo, en el caso de Redbox, que lo que necesito para adentro es certidumbre y hacia afuera inspirar más a mis clientes, entonces me tengo que poner a generar ideas. Pero no es sentarnos, como siempre hemos dicho en Redbox, a ver qué se me ocurre y hacer una lluvia de post-its, sino que tengo que generar ideas de manera organizada y nuestras recomendaciones en 4 categorías, en 4 dimensiones. Les cuento de qué se trata cada una. Lo primero que tienes que hacer es generar ideas de cómo vas a manejar a tu equipo. En el mundo, vamos a llamarle en los viejos tiempos, siempre estábamos preocupados por los equipos, y hacíamos team buildings, y teníamos sistemas de compensaciones. Había diferentes herramientas, ¿no? Para mantener el barco caminando. En este momento es más importante que nunca darle a la gente claridad. Por eso es importante ver qué vas a hacer para que tu equipo esté operando bien en estos momentos tan difíciles.
La revista Wired, hace 2 semanas, publicaba un artículo que decía, la realidad del momento que vivimos es que no es que estemos trabajando en casa. La realidad es que estamos viviendo una crisis en casa y además estamos tratando de trabajar. Entonces es bien difícil trabajar. ¿Cómo le ayudas a tu gente para que no sea tan complicado? Esa es la primera dimensión. La segunda es hacia la comunidad. ¿Cómo vas a apoyar a la comunidad en esta etapa? Algunos teníamos la costumbre antes de tener compromisos de ayudar a la comunidad. Nosotros teníamos el premio Redbox, ayudábamos a diferentes causas, etcétera. Ahora no es algo bonito, ahora es una obligación. ¿Qué vas a hacer para ayudar a la comunidad en México? El otro es cómo vas a manejar la relación con tus clientes. Entonces, si de repente estás parado por completo, ¿qué puedes hacer para que no te olviden? Pero hazlo bien, hazlo de buen gusto, porque lo que hagas hoy, la gente no lo va a olvidar. Si tienes una buena acción, la gente siempre lo va a recordar. Pero si lo que dices es, pues, ¿sabes qué? Ahorita voy a subir precios o ahorita voy a manejar malas cosas, eso no te lo van a perdonar. Y la cuarta dimensión tiene que ver específicamente con tu oferta. Ahora sí, lo que yo pongo afuera en el mercado, ¿cómo lo voy a modificar para cada momento? Vamos a hacer un ejercicio muy rápido para que vean qué están haciendo varias compañías justamente en la etapa de tensión. Vámonos uno por uno. Como recordarán, en la parte interna, tiene que ver con cómo cuidas, cómo acompañas, cómo guías a tu equipo para que esté alineado y motivado durante estos meses. Un par de ejemplos. La gente de Microsoft saca una iniciativa que se llama Paid Pandemic School and Children Closure Leave, donde le dicen a los empleados, no tienes que trabajar 5 días a la semana, tienes que trabajar 3, para que los otros 2 cocines, laves la ropa, le ayudes a los niños con las tareas, etcétera, porque las cargas de trabajo en casa para las familias se volvieron una locura. Entonces Microsoft lo que dice es, en lugar de 5 días, trabaja 3 y los otros 2, pues, recupera un poco de tu sanidad. Hay una compañía india, desarrollo de software y servicios industriales, que creó una plataforma, tiene una app interna, que lo que te da es apoyo médico, psicológico y nutricional a través de Zoom. Entonces, oye, pues me di cuenta que de que empezó la pandemia para acá subí 8 kilos, ¿qué hago? ¿No? Entonces ahí tienes un nutriólogo. O me estoy volviendo loco en casa, ya no puedo un día más, entonces hay un psicólogo. Entonces, eso está apoyando a sus empleados a seguir conectados durante estas épocas. Ahora, platiquemos de la dimensión de la comunidad. ¿Cómo vas a apoyar a la comunidad en esta etapa? Y les decía, ahora es más importante que nunca empezar a hacerlo y continuarlo. Algunos ejemplos. La gente de Grupo Modelo sacó una iniciativa que se llama Academia de Meseros. Como ustedes saben, los restaurantes es una de las industrias más golpeadas. Entonces, están despidiendo a mucha gente. Lo que está haciendo la gente de Modelo es decirles, a ver, meseros, ¿no?, que se están quedando sin trabajo, inscríbanse a mi academia, yo te voy a preparar para que seas un mejor mesero y si cumples los créditos, lo que te voy a dar a cambio son ayudas económicas y te voy a dar despensas para que sobrevivas en estos meses. Muy interesante lo que está haciendo Modelo. Otra, por ejemplo, lo que está haciendo la gente de Didi, que se llama Didi Hero, y lo que hacen ellos es que están dando comidas gratis a médicos, enfermeras, personal de limpieza, y además están ayudando en el traslado de insumos básicos a hospitales. Entonces, están ayudando, además de lo que están haciendo todos los días. A continuación, viene la parte de cómo te vas a relacionar con tus clientes. Y aquí, gente que trabaja con nosotros, hemos visto iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, la gente de Sports World entonces lanza una cuestión que se llama Sports World en tu casa, que está abierto y es gratis para todos. No importa si eres miembro o no eres miembro, está abierto y tú puedes ver todas las clases en línea, los especialistas, toda esta gente súper preparada que tienen ellos, tú puedes tener las clases directamente sin ningún costo. O la gente de Kidzania tiene una aplicación y entonces te está mandando semanalmente actividades para los niños. Por ejemplo, en la Semana del Arte, entonces te mandan obras clásicas que ellos hacen con sus personajes para que los niños sepan la historia de la pieza de arte y después para que puedan dibujarla, colorearla, jugar con ella. Entonces, obviamente, hoy no podemos ir ni a un Sport World, ni tampoco podemos ir a un Kidzania, pero ellos se están acercando a nosotros para acompañarnos mientras. Y la última dimensión en la que vas a generar ideas tiene que ver con la oferta que pones en el mercado.
Por ejemplo, otro de nuestros clientes, Cinépolis, algo que hizo bien interesante es un paquete en Uber Eats para que veas el cine en tu casa. Las salas están cerradas, pero eso no te tiene que detener a que te manden tus palomitas, tus nachos, tu hot dog y tus refrescos para que la veas en casa. Entonces, no resuelve todos los problemas de Cinépolis, claro que no, pero sí les está dando por lo menos un pequeño alivio, aprovechando las capacidades que hoy no pueden tener abiertas al público. Otro de nuestros clientes, Bardal, hizo algo interesante y rapidísimo. Se metió al tema de sanitizantes. Como ustedes saben, ellos son lubricantes de autos y ellos a eso se dedican desde hace muchos años y tienen un laboratorio de investigación bien sofisticado. Entonces, cuando ven que viene este lío de la pandemia, rápidamente se dan cuenta que la demanda de sanitizantes va a explotar y que las empresas actuales no se van a dar abasto. Entonces reorientaron sus capacidades de producción para sacar este nuevo producto en tiempo súper récord y hoy están afuera ya vendiendo. Entonces pudieron reaccionar muy rápido. Todo esto que ven ustedes aquí, con excepción de la dimensión interna, son cosas que están pasando en México. Entonces son cosas muy factibles para todos los que estamos en este foro esta tarde. Bien, llega el momento de sacar la tercera foto del día, si son tan amables. Y en esta foto, lo que están viendo ustedes es el formato con el que van a generar ideas con sus equipos para ver qué van a hacer a nivel interno, qué van a hacer a nivel comunidad, qué van a hacer a nivel oferta y qué van a hacer a nivel relación con clientes. ¿Bien? Entonces, si recordamos los pasos, tuve una primer junta de unos 15 minutos donde armé la narrativa. Después yo tuve un proceso con mi equipo que delego donde investigo qué va a estar pasando en el contexto y con base en esa información les recomendamos tener una reunión en Zoom, máximo de 1 hora, y hagan un ejercicio de ideas para pensar qué van a hacer en estas 4 dimensiones. Bien. Entonces, vamos hasta aquí, ya tenemos nuestras ideas. Entonces, como los procesos que ustedes conocen de Redbox, ¿qué sigue después de esto? Selecciona 3. Porque vas a tener ideas para todas las dimensiones, pero no las puedes hacer todas. Y tienes que concentrar tus recursos. Entonces, nuestra recomendación es que ya que acabes tu ejercicio de generación de ideas, selecciona cuáles son las 3 que vas a estar accionando por cada una de las etapas, ¿sí? Y entonces las desarrolles. Aquí va la cuarta foto de la tarde. Y aquí lo que les ponemos es un formato donde van a desarrollar esas ideas. Entonces, ¿cuál es el título de la idea? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo debería implementarse? ¿Y qué recursos necesitas? Entonces, esto, así de sencillo, lo cual te ha tomado unas pocas horas entre investigar, tener las ideas y ya tener 3 prioridades, es poderosísimo. Lo hemos hecho ya en las últimas semanas con clientes y les da una claridad brutal, porque todos andamos hoy corriendo como gallinas sin cabeza, reaccionando a los días, a las urgencias, a los bomberazos que ahora son más que nunca. Pero cuando tú tomas el control y tienes estas 3 prioridades, entonces ya sabes cómo avanzar de una manera más organizada. Y créanme, esto trae un nivel de certidumbre increíble, positivo para ti y para tu equipo, el tener 3 cosas en las que te vas a enfocar para navegar esto. Ahora, una última reflexión sobre la parte de las ideas. Tienes que considerar estas preguntas. Aquí hemos creado unas preguntas para ustedes para cada una de las etapas, que les va a ayudar también como un acelerador para generar estas ideas. Si hablamos de las etapas, bien, en la primera etapa, en la detención, tienes que pensar cuál es tu mínimo, le hemos llamado, cuál es el minimum survival product. En este tema de, ya saben ustedes, de emprendimiento y de startups y todo el rollo, hace años se puso de moda un término que se llama el MVP, que muchos de ustedes conocen, que es el Minimum Viable Product, que cuando tienes una idea es la versión más sencilla para poder probarla y salir. Aquí, como la naturaleza del mundo cambió, piénsenlo más bien como cuál es el producto que puedes tener en este momento que te puede ayudar a sobrevivir durante este siguiente trimestre, que es el más complicado. Se trata de simplificar y de adaptar. No se trata de hacer cosas demasiado complicadas, no se trata de abrir la cartera porque ahorita es cuando más tenemos que cuidar el flujo. Específicamente es cómo simplificas tu oferta o cómo la adaptas a los tiempos. Les voy a enseñar un ejemplo de algo que pasó en China bien interesante. Hay una compañía de cosméticos que
que el nombre está ahí, no lo voy a decir porque no sé cómo decirlo correctamente. Pero esta compañía es una compañía que tiene tiendas de cosméticos. Entonces, ¿qué pasa? Pues llega la epidemia china y tienen que cerrar 60% de sus tiendas. Y entonces tienen una gran cantidad de personal que son profesionales en el tema de maquillaje, etcétera, que los tienen que mandar a su casa. Y entonces, en lugar de decir, ¿sabes qué? Pues ahí muere y hasta que abramos las tiendas a ver qué pasa, lo que ellos hicieron es que se pusieron en contacto con todos estos profesionales y les dijeron, tú te vas a convertir en un influencer en tu grupo. Porque hoy cuando vemos influencer nos imaginamos a una personalidad en Instagram que tiene 10 millones de seguidores. No, aquí les dijeron, utilizando herramientas que son muy comunes para ti como WeChat, estos son los 4 o 5 tips que tienes que hacer para grabar videos, para hablar de nuestros productos, etcétera, y tú te vas a convertir ahora en un influencer. Resulta que les fue tan bien que crecieron 200% versus lo que habían vendido el año pasado. ¿Okay? Y fue una reconfiguración, no gastaron nada. Esa gente que le tenían que seguir pagando su sueldo, le dijeron desde tu casa, así tienes que hacer tus videos, súbelos con tu círculo de conocidos y listo. Eso nos va a ayudar a drivear la venta y efectivamente lo lograron. Entonces se trata de reacomodar. Cuando entres a analizar qué pasa en las etapas de descongelamiento y de activación, tienes que pensar cómo va a ser tu nuevo normal transitorio. Han escuchado mucho últimamente este término del nuevo normal. El nuevo normal es el mundo va a llegar a una normalidad después, pero va a ser diferente. No vamos a llegar de golpe, por eso digo transitorio. Aquí es donde ya tienes que invertir un poco. Tienes que invertir una de dos, o en crear o en adaptar lo que haces para los hábitos que temporalmente van a existir durante esa época. Una vez más, recuerden que cuando nos dejen salir otra vez, pues va a ser de a poquito, ¿no? Y con ciertas restricciones. Entonces, ¿cómo te vas a adaptar a esa realidad para poder seguir operando y vendiendo? Un ejemplo es lo que hizo la gente de WeWork. Entonces, la gente de WeWork la semana pasada lanza una guía donde dice, así es como vamos a operar en nuestros espacios ahora. Entonces, esencialmente dice, nos vamos a concentrar en 3 cosas. La primera es en todo lo que son los lugares donde la gente se sienta a trabajar, vamos a marcar dónde te puedes sentar y dónde no, para mantener sana distancia. Después, en todas las zonas de alto tráfico, como cafetería, baño, etcétera, va a haber muchos más dispensers de sanitización. Y finalmente, en zonas comunes, va a estar claramente señalado cómo te tienes que comportar. Ejemplo, en la subida de los elevadores, dónde te tienes que parar para que no haya conflicto. Porque algo que nos vamos a encontrar cuando salgamos a la calle es que no hay reglas de etiqueta ahora. No sabemos cómo comportarnos, si me acerco, si saludo, si me bajo el tapabocas. No sabemos cómo actuar. Entonces, ellos lo están resolviendo con esto. Y finalmente, ya viendo hacia el futuro, ahora sí, tienes que pensar cuál va a ser tu nuevo normal. Y esto te va a ayudar a consolidar la oferta para el nuevo mundo. Les pongo un ejemplo. La gente de Hyundai, a raíz de la crisis del 2009, lo que pasó es que pues, mucha gente en Estados Unidos y en muchos países se quedó sin trabajo, porque fue una crisis económica durísima. Entonces, la gente eventualmente regresó a trabajar, pero no quería comprar coches porque estaba muy preocupada de perder el trabajo y no poder pagar el coche. Entonces, ellos sacaron un seguro donde le dicen, cómprame el coche y si por alguna razón te despiden, no te voy a cobrar las cuotas hasta que no encuentres trabajo nuevamente. Y eso lo que ayudó es que en esa nueva realidad donde la gente podía otra vez perder el trabajo porque no había seguridad que la estabilidad económica continuara, entonces podía suceder eso. ¿Bien? Y eso ya es para la siguiente parte. Lo que les voy a pedir es que nos tomemos un minuto y en el chat nos pongan, por favor, cómo se imaginan su nuevo normal. ¿Ok? ¿Cómo va a ser el nuevo normal, pero el transitorio, es decir, este de acá, que vamos a vivir? O sea, ¿cuál es a la vuelta de la esquina? ¿Cómo para su industria en específico creen que va a ser ese nuevo normal? Porque en eso es en algo en lo que tienen que empezar a pensar ya. Entonces, si soy un lugar de entretenimiento, entonces es pues, con la capacidad a la mitad, porque no puede entrar más gente. Si soy una compañía de alimentos, entonces, pues, ¿cómo tengo que dar otros valores para que me prefieran y no solamente buena comida y buen precio, porque la competencia va a estar muy difícil? Entonces, vamos a hacer una reflexión de un minuto
Y les agradecería muchísimo si nos ponen en el chat, por favor, cómo se imaginan ustedes ese nuevo normal. Adelante, por favor. Voy a abrir el chat para ver algunos de los comentarios que nos ponen. Bien. Listo, ya casi lo cerramos. Entonces, aquí algunos ponen trabajando algunos días, viajando un 20% el anterior, más videoconferencias, cambios de eventos presenciales de marketing, eventos virtuales, para las inmobiliarias, recorridos virtuales, temas mucho más digitales, mix de presentaciones de productos, seguros de un proceso de venta personal, un proceso de venta virtual, productos alimenticios de nuevos empaques y vida de anaquel, importantísimo, todo eso va a cambiar. Creación de contenido para redes a buen precio, mayor uso de productos de limpieza. Todo esto, luego, todo esto está grabado y estos comentarios se los vamos a compartir porque son oportunidades justamente de negocio hacia adelante. Por ejemplo, la persona que puso hay que repensar los empaques, ahí hay una oportunidad bien interesante. Entonces, si estás en el tema de alimentos y tienes capacidad de generar empaque, pues esa puede ser una nueva línea de negocio. Les vamos a compartir estas reflexiones para que ustedes lo puedan tener también como un repertorio de tanto de visiones de la gente que está participando en este foro, como de oportunidades de cómo avanzar hacia adelante. Bien, como pueden ver aquí es que una tendencia importantísima es la fuerza que va a tomar el tema digital, obviamente. Y cómo el contacto humano se va a revalorizar por completo. Entonces, va a haber muchas restricciones naturalmente, pero vamos a tener muchísimas ganas de ver gente y de salir. Entonces, ahí también hay oportunidades para hacerlo disciplinadamente y cuidando todas las medidas que se vayan planteando. ¿Bien? Entonces, esa es otra tarea que les dejamos. Vayan pensando con sus equipos cómo va a ser ese nuevo normal transitorio. ¿Bien? Entonces, regreso a donde estábamos. Bien, entonces ya que tengo mis acciones por etapa, acuérdense, nos quedamos con 3 acciones por cada una de las etapas, ya viene el momento de ejecutar el plan y de aprender. Entonces, lo que nosotros les recomendamos es que ahorita, en este mes, se dediquen justamente a hacer su plan para qué van a hacer durante la etapa de tensión, de descongelamiento y de reactivación. Para que a partir de finales de este mes y hasta diciembre, entonces puedan estar implementando estas acciones. Entonces, imagínense, y esto hay herramientas digitales para que lo puedan compartir con sus equipos, imagínense que tienen una pared virtual donde tienen cada momento y tienen sus 3 acciones. Para atención, acción 1, 2, 3. Descongelamiento, 1, 2, 3. Reactivación, 1, 2, 3. Y eso es su mapa de ruta para los siguientes meses. Ese es el mapa de ruta de aquí a fin de año. Hoy contamos con suficiente información de las fuentes que les mencionamos y de muchas más que seguramente ustedes conocen para poder hacer este esfuerzo. Bien. Después, ya que pase todo este año, que va a ser sumamente complejo, la recomendación es que en enero piensen, hagan ese ejercicio, pero ya pensando en la transformación mucho más definitiva que van a tener los negocios hacia el siguiente año. En nuestra experiencia, esto que nos ha funcionado con clientes, lo dividimos en 2 momentos. Uno es qué voy a hacer de aquí a fin de año y la otra es qué voy a hacer hacia el siguiente año, cuando las variables ya sean mucho más claras. Entonces, una vez más, regresando a esa metáfora de su gran pared digital, van a tener 9 cosas que perseguir durante lo que nos resta del 2020, ¿ok? Y todo lo que ustedes vayan aprendiendo de estas 9 va a ser oro molido, va a ser su materia prima para poder tener la transformación de su negocio final hacia el siguiente año.
Lo que es importante es que vayan revisitando y vayan actuando rápido. Algo que estamos viendo bien interesante en México en términos de innovación es que las compañías se están volviendo muy rápidas para ejecutar. Antes no lo veíamos así. Antes, cuando los clientes tenían una idea, la parte de la ejecución podía tomar mucho tiempo y ahora no. Ahora estamos viendo cómo muchas compañías están realineando sistemas de distribución, líneas de producción, ofertas de servicio, canales en cuestión de días. Entonces, creo que esto va a ser bien positivo también para la industria, para la empresa en México, porque nos va a obligar a ser más rápidos de lo que nunca fuimos en el pasado. Entonces, la recomendación final es, tengan esas 9 iniciativas para este año y a trabajar. ¿Ok? Vamos terminando ya para poder tener un espacio de preguntas y respuestas. Les hice sacar fotos hace rato para que tuvieran como separada la información, pero aquí en una sola, esta es la última foto del día, lo que les ponemos es un resumen del caminito que tienen que seguir, ¿no? Paso número 1 es construye esa narrativa. Paso número 2, ve en qué etapa te encuentras, selecciona una. Paso número 3, piensa cuál es el impacto que vas a tener en esa etapa. Paso número 4, genera las acciones específicas y después haz tu plan. Entonces, vamos a llamarle este canvas de innovación en crisis, este canvas de Fénix, vas a tener 3 para este año. Uno para la etapa de tensión, otro para el descongelamiento y otro para la reactivación. Y en enero vas a trabajar la de la transformación final. Bien, entonces esto va a ser como tu gran mapa de ruta multiplicado por 3 para que sepas qué hacer hacia final del año. Una última reflexión. Con esto cerramos. Esta foto que ven ustedes aquí es una foto que se tomó en Tel Aviv van a ser 3 semanas ya este domingo, y es la primer protesta masiva con sana distancia del mundo. La gente de esa ciudad se reunió para hacer un reclamo al gobierno por cómo estaban tomando las decisiones durante la crisis, y fueron a una de las plazas de la ciudad. Impresionante, eran más de 2,000 personas con sana distancia. Los organizadores lo que hicieron fue que vieron en la superficie cuánta gente podía caber, hicieron una convocatoria, cuando se llenaron los números, dijeron ya no puedes venir, y había todo un control para que la gente se fuera posicionando para que esto sucediera. Entonces, el mundo cambió. Esto es algo que vamos a ver temporalmente. La cura va a llegar, definitivamente, marquen mis palabras, acuérdense de esta conversación que estamos teniendo hoy. No sabemos cuándo, los escenarios son 18 a 24 meses, pero durante los siguientes meses vamos a ver mucho de esto, pero expresado en cada uno de nuestros negocios. Entonces, más nos vale reaccionar y hay que seguir pensando hacia adelante, como les decía, porque la solución empieza el día que te pones a trabajar en ella. Una última pregunta, y esta es una reflexión personal para todos ustedes. Imagínense que pasaron 10 años de esta terrible crisis, ¿no? Y nos encontramos en el 2030. Piensa, cuando recuerdes esta etapa, ¿qué rol te hubiera gustado jugar? Entonces, el rol que me hubiera gustado jugar es el rol de un líder que supo sacar adelante su compañía. Fui una persona que inspiré a mi familia, que inspiré a mi comunidad. Tomé decisiones que ayudaron a cambiar para bien este país. O me apaniqué y me quedé en casa y no hice nada. Entonces, ¿cuál es ese rol que te hubiera gustado jugar si lo vieras hacia atrás? Porque hoy es el momento de empezar a hacerlo. Hoy el golpe es donde realmente nos va a dar. Vienen los días más difíciles. Pero es justamente cuando más importante es pensar en el futuro, para que no nos agobie, para que no nos rebase el presente. Esto es lo que queremos compartir con ustedes. Este es el Plan Fénix. Como pueden ver, siguiendo siempre la filosofía de Redbox, es un proceso que esencialmente es pasos, disciplina y inspiración, y no hay más, ¿no? Pero eso lo que te da como resultado es el plan de cómo avanzar bien hacia el futuro. Nuestro compromiso como Redbox, ustedes
La gran mayoría de la gente que nos sigue han sido clientes nuestros, algunos durante meses, algunos durante muchos años. Y la manera en la que nosotros queremos agradecerles tanto a los que son clientes nuestros como a la gente de la comunidad que nos sigue y que está interesada, y también les agradecemos mucho en lo que hace Redbox, pues es seguir dándoles herramientas para navegar. Para cerrar, vamos a hacer dos cosas. Uno, les pido que en el chat, si tienen preguntas para mí, las pongan, y ahorita Cordelia, que es parte de mi equipo, me las va a leer y las voy a ir contestando. Y también, por favor, pónganos en el chat qué temas son interesantes o qué temas les gustaría ver que desarrolláramos en las siguientes semanas. Para cada 2 o 3 semanas, tener un espacio nuevamente con ustedes. Y cuando vengan estas semanas oscuras, confusas, con mucha información negativa, tengamos un espacio Redbox con ustedes para traerles buenas noticias, para traerles referentes interesantes de cómo seguir avanzando en este plan. ¿Bien? Entonces, por favor, esas dos tareas les pedimos. ¿Qué temas les gustaría? Y la otra es si tienen preguntas para mí. Y ahorita Cordelia las va a estar seleccionando y me las pasa. ¿Listo? Entonces, pues yo creo que unos 5, 10 minutos más de preguntas y terminamos nuestro espacio. Bien, podemos empezar con unas que pusieron a lo largo de la conversación. Tenemos algunas interesantes, como por ejemplo, ¿cómo apoyas y motivas a tu equipo si por la falta de flujo ya se tuvo que recortar el salario? Uy, esa es una pregunta bien compleja. A ver, el flujo es el rey. Uno de nuestros asesores que estimamos muchísimo, el Mundo Vallejo, me lo dijo en los primeros días, el flujo es rey en esta época porque vamos en un globo, es como si fuera un globo aerostático de estos grandes, y de repente pues ya no tenemos suficiente gas y empieza a bajar. Entonces tenemos que ver cómo compensamos el peso. La recomendación es hacer una buena planeación de flujo para ver con cuánta gente sí te vas a quedar. Y ya que tengas esa claridad, entonces con los que te quedas, darle certidumbre de que no se van a ir. ¿Okay? Es relativo, pero es lo único que va a permitir que tus colaboradores que vieron que mucha gente se tuvo que ir, tienen todavía un futuro contigo. Pero para eso tienes que ser muy disciplinado con tu flujo y tienes que ser muy consistente. Entonces aquí es transparencia total. Ahorita es cuando los líderes de los negocios tenemos que ser muy transparentes de nuestros números y nuestras decisiones para la gente que es importante y que queremos retener. Bien. ¿Qué consideras? ¿Debemos innovar en lo esencial o en lo no esencial? En lo esencial, definitivamente. Esta es una época de esencial, pero en el futuro va a ser, probablemente lo que no era esencial se va a convertir en esencial. Por ejemplo, en los ejemplos que vieron, mucho de eso es reacción. Entonces, Cinépolis, pues te mando tu combo a casa, ¿no? O Bardal saca un producto que tiene ahorita una sobredemanda. Entonces, lo que estás haciendo ahí es que estás respondiendo a esenciales. Los no esenciales van a salir de los cambios de comportamiento en el futuro. Hoy parecen no esenciales, pero el día de mañana pueden serlo. Entonces, hay que tener un balance de los dos. Si me preguntas qué balance deberías tener, debería ser un 95-5. 95 esenciales y 5% ver cuáles esos no esenciales van a ser relevantes más adelante, pero no los pierdas del radar. Perfecto. Y hablando de los que están produciendo con esenciales, tenemos alguien que pregunta, a mi empresa le está yendo bien. Si los equipos de trabajo no tienen un sentido de urgencia en innovar porque están saturados y porque los objetivos ya están logrados por mucho, ¿cómo respondes ante esto? Ahora, cuando las cosas van bien, ¿cómo sigues innovando y cómo aprovechas la oportunidad para hacer cosas nuevas? Excelente. Primero, felicidades, qué buena noticia, y espero que sean varios los que están en esa situación. Lo que tienes que despertar, y no es, ojo, porque entonces estamos hablando ¿se acuerdan de diferentes etapas? Yo si fuera tú me saltaría las 3 etapas de este año y pensaría en cómo va a ser el nuevo normal del futuro. Y empiezas a pensar en eso. Porque hoy tu negocio está siendo exitoso por una coyuntura única. Hay una combinación de demandas, de productos, etcétera, pero eso va a cambiar pronto. Por eso es importante que le digas al equipo, nos está yendo increíble, felicidades, qué bueno, pero las cosas van a cambiar y pueden cambiar de la noche a la mañana. Entonces vamos a hacer un plan, por ejemplo, como el de Fénix o el que ustedes quieran, pero para prepararse para cuando el nuevo normal los alcance y lo que te hizo exitoso hoy seguramente no va a permanecer en el futuro.
De acuerdo. ¿Creemos en Redbox que el nuevo normal va a ser temporal o que llegó para quedarse y las cosas se van a transformar por completo y que Hay van a dos. venir más nuevos normales? Eh, Creemos que hay como dos momentos. Hay un nuevo normal transitorio y después va a haber un nuevo normal definitivo. ¿De qué depende? De que haya una vacuna. ¿Okay? El transitorio es el que nos va a permitir, el que las autoridades nos permitan tener para que no haya otra vez brotes. Y eso va a ser movilidad restringida, cuestiones de entretenimiento y de masas prohibidas, ¿no? Todo eso es lo que va a ser transitorio. Pero una vez que haya una vacuna y la gente sepa que no hay, que no hay riesgo, como sucedía antes de que empezara todo esto, vamos a regresar a lo de siempre. Otra vez conciertos masivos, cines llenos, restaurantes, vamos a regresar otra vez a eso. Entonces, por eso es importante en las etapas que planteamos pensar cuál es el transitorio y cuál es el definitivo. El definitivo todavía no tenemos visibilidad. Por eso hay que esperar un poco para pensarlo. ¿Okay? Ok. ¿Cómo buscamos esta inspiración ante noticias constantemente negativas? ¿Cómo seleccionamos fuentes que nos dan una inspiración positiva para adelante? Les vamos a compartir una serie se los enseñé ahorita en una lámina, pero también se los vamos a enviar toda la gente que se registró con nosotros y tenemos su correo, les vamos a compartir esta presentación y ahí vienen diferentes fuentes que justamente te están dando información naturalmente sobre lo objetivo y complicado del momento, pero también te están diciendo, mire, hay este avance en investigación o ve cómo esta compañía cambió su práctica. Y la otra es que también tienen un canal directo con nosotros para que les podamos ayudar en cuestiones muy específicas, ¿no? Oye, no encuentro para mi industria nada, ¿en dónde más lo podría hacer? Entonces, los podemos ayudar con esas dos. Uno es con los recursos genéricos que les vamos a compartir y la otra es pues, un telefonazo, un correo electrónico y con todo gusto los ayudamos. Bien, otra pregunta interesante. Se han visto muchas iniciativas civiles a nivel social. Uh -huh. ¿Cómo se enfocan estos esfuerzos correctamente para que las acciones tengan un impacto positivo y no se pierda y realmente el esfuerzo ayude en las áreas en las que se necesitan? Yo he estado involucrado en conversaciones como 2 o 3 iniciativas. La recomendación es que busquen iniciativas que ya tengan mucha atracción, como la que les platicábamos, se me fue ahorita el nombre, ahorita me regreso a la lámina y les digo específicamente cuál, pero hay un buen número de iniciativas que están hechas por gente muy seria y muy organizada, porque se suman sobre todo a cadenas de cosas que ya existían, y ese es como un buen punto para diferenciar. Hay muchas iniciativas que son completamente nuevas, y hay otras que ya se sumaron a otras que existían. Esas son las buenas, porque esas tienen muchas posibilidades de existir, porque ya tienen sistemas para mover dinero, para distribuir, etc. Entonces, véanlo. Parte de lo que nosotros estamos haciendo como reacción a este momento es que estamos generando, y esto lo van a ver en nuestras redes sociales pronto, un sistema que te va a presentar todas las fuentes que nos encontramos auditadas. Donde decimos, si tú quieres apoyar a gente en sector salud ahorita, aquí están estas. Si tú quieres apoyar a la gente en situación de calle, aquí están. Si tú quieres apoyar a pymes, aquí están. Entonces, va a ser una especie de agregador, pero para causas en México. Y el criterio que estamos siguiendo justamente es eso. ¿Cuáles tienen seriedad? Porque están hechas por gente que ya tenía experiencia previa y que se está sumando a plataformas adicionales. Pronto les platicamos de eso para que se sumen. Bien, ¿cuál es tu perspectiva acerca de la globalización? ¿Crees que vamos a regresar a una regionalización o a la preferencia por lo local? No, la globalización es un fenómeno imparable. Lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, el tema de las cadenas de abasto. El problema grave, uno de los problemas graves que vamos a ver los siguientes meses es que se rompieron esas cadenas de abasto y vamos a ver cómo se van a regenerar rápidamente. Este tema de lo local tiene limitaciones. O sea, nosotros, si yo personalmente quiero comprar local, para mi casa lo puedo hacer, pero si tengo una cadena de 150 restaurantes, no lo puedo hacer. Entonces van a convivir siempre, sobre todo por la demanda y por la variedad. Yo no creo que la globalización se pare, se va a transformar probablemente, pero va a seguir. Y el valor de lo local también se va a revalorizar. Bien, esta es una pregunta que nos hacen también en tiempos de no coronavirus, pero
a nivel interno, ¿quiénes son las personas que se deberían de involucrar para armar este tipo de planes hacia adelante y para innovar en la empresa? Em, Depende del tamaño de la empresa. Lo que recomendamos, la estructura esencial, es tú tienes una estructura siempre de pensamiento y una estructura de ejecución. Entonces, en la estructura de pensamiento es alguien que tenga una jerarquía importante en la organización, que puede ser, por supuesto, o por el liderazgo que ha tenido. Y esta persona tiene que reunir a esa gente que se ha destacado siempre porque quiere proponer más cosas para la empresa y no necesariamente por un interés personal, sino porque tiene siempre esa inquietud sana. Así es como un líder se va a llegar de la gente que le va a ayudar a generar las ideas, porque la gente que es indiferente a la empresa o que está congelada de miedo, o que dice, pues, yo vengo de 9 a 5 y se acabó, esa gente no te sirve para esos proyectos, ¿bien? Entonces, ese es como tu grupo de trabajo, primero para pensar en qué sigue, y ya que tengas claro cuáles son las ideas a perseguir, entonces volteas a ver a tus estructuras operativas para pasarles el balón. Y si no hay una estructura operativa, la creas. Pero grandes rasgos eso es. 2 equipos, uno de desarrollo, uno de implementación, y este desarrollo tiene que ser un líder de empresa, formal o informal, que atrae a todo este perfil de gente que siempre está levantando la mano en el buen sentido y dice, yo quiero dar más por la empresa, simplemente porque me gusta dar más. Perfecto. Yo creo que tomamos una más, Cordelia, y nos despedimos. Bien, pues ¿cuáles son los cambios culturales o las tendencias que crees que van a permear para quedarse específicamente en la cultura del mexicano? Eh, a largo plazo, creo que va a haber una revalorización del tema social. O sea, cuando ya haya vacuna, cuando podamos regresar a la vida normal, nos vamos a volcar a las calles de una manera brutal porque así somos culturalmente, ¿no? Entonces, eso es algo, la demanda de qué hacer fuera de casa va a ser muy interesante. La otra es, nuestras vidas digitales también van a ser completamente diferentes. Porque con el ejercicio que yo les hacía con las apps hace rato. Entonces, ahí estás viendo cómo van cambiando algunas, y ahora muchas cosas más las vas a hacer o las vas a delegar por el mundo digital. Entonces, creo que viene una revalorización importante de la parte social a futuro. A corto plazo viene una nueva vida digital para todos. Eh, y viene un periodo que creo que nos va a cambiar como pueblo. Eh, por cuestiones de trabajo, hemos en el pasado interactuado, por ejemplo, con gente de toda Latinoamérica. Y la gente de mi generación, es decir, la gente de arriba de 45, por ejemplo, en Chile, es gente muy seria. La gente más joven es de fiesta, salen, etcétera. Y la gente más grande es muy seria. Porque ellos vivieron la dictadura militar durante muchos años muy dura. Y fue tan dura que los cambió. Entonces, por eso es gente que es muy seria, muy desconfiada, no le gusta salir. Algunos de ellos, y lo digo en el buen sentido, si hay algún chileno que nos está escuchando. Eh, el punto es que ellos vivieron un evento traumático y todos nosotros estamos viviendo un evento traumático. Entonces, creo que vamos a revalorizar aspectos que no teníamos en cuenta antes, como la salud, como la familia, como el involucrarnos socialmente, o sea, como sociedad y como ciudadanos. Entonces, creo que toda esta golpiza que nos está cayendo ahorita nos va a dejar aprendizajes bien interesantes, pero no vamos a ser o sea, el mexicano de tequila, mariachi y fútbol, sí, pero diferente. ¿Ok? Bien, adicional nos estuvieron preguntando si vamos a compartir el material, dónde lo pueden recibir. A todos los que no se inscribieron con su correo nos pueden dejar en el chat su contacto para que puedan recibir los materiales que les estaremos compartiendo posteriormente. Perfecto. Sí, todos los correos que tengamos, ya sea porque ustedes se registraron por ahí o si no lo hicieron con su correo, nos lo pueden mandar también al chat. Lo que vamos a hacer como siguientes pasos es compartirles la presentación para que la tengan vamos a ver cuáles son los temas que ven ustedes interesantes y vamos a generar nuevo contenido para ustedes. Muchas gracias. Cerramos ya con esto. Muchas gracias a todos por su tiempo. Esperamos que este espacio haya sido, como decía yo al principio, una pausa en estos días oscuros, en estos días difíciles, en estos días confusos. El mensaje es que todo pasa. Lo bueno no dura, pero lo malo tampoco. Nos están poniendo a prueba como sociedad
y no se tiene memoria de algo similar, porque lo más cercano pasó con la crisis económica del 29 en Estados Unidos, o las guerras mundiales del siglo pasado, o la pandemia de 1918. Entonces, no hay gente que nos tome la mano y nos lleve ahorita hacia adelante. Entonces, esto va a pasar. Estoy seguro que va a pasar. Quiero ser un optimista oscuro, en el sentido de que nos va a sorprender, que va a suceder antes de lo que esperamos, pero va a pasar. Y para que pase, no más rápido, pero sí más fácil, es participen en este tipo de foros de Redbox, de cualquier gente que esté preocupada y por ofrecerles algo que los saque de la operación de todos los días y de estas malas noticias y los ponga a pensar hacia adelante. Esto va a pasar, pensemos entonces qué vamos a hacer todos los días una vez que pase. Y piénsenlo en muchas dimensiones, en el trabajo, pero también a quién van a saludar, a quién van a ir a ver, con quién se van a echar su primer carne asada, con quién van a hacer un viaje, a dónde se van a ir. Todo eso va a regresar antes de lo que nos imaginamos. Muchas gracias a todos. De parte mío y del equipo de Redbox que preparamos todo esto, pues con mucho cuidado y con mucho cariño para todos ustedes. Esperemos que sea una pieza que los ayude a ver pues la luz al final de este túnel en el que estamos ahorita metidos todos. Muchas gracias y muy buenas tardes.